Oremos. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por estar aquí. Te agradecemos por cada una de las ofrendas que han sido depositadas, que sean de bendición aquí en tu obra. Danos sabiduría para la administración de estos recursos. Las ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir al pastor Felipe que pase. Ya pastor Enoch ya lo presentó, pero ahorita se va a presentar él. Pásale mano para el micrófono a ver si le... ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Buenas noches, hermanos. Yo soy pastor Felipe Hernández Anaya. Yo nací en la ciudad de Chihuahua hace algunos pocos años. Y el Señor ha permitido por su gracia que pueda estar cuidando de la iglesia que Él tiene en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Una iglesia joven, quizá como la suya. Apenas en diciembre pasado cumplimos 5 años como iglesia y damos gracias al Señor por la forma en que como Él nos ha bendecido a lo largo de estos 5 años. No han sido fáciles, hermanos, y cuando nos acomodamos a que podría ser todo miel sobre hojuelas, de pronto aparece un problema y creo que ustedes saben de lo que hablo, y de pronto otra vez hay ánimo y el Señor da crecimiento y nos esfuerza, y de pronto otra vez otro problema, porque sabemos todos que hasta que Cristo no aparezca no habrá una iglesia perfecta. Mientras tanto seguiremos luchando conforme a lo que Él en su palabra nos ha dicho. Soy esposo de una chiapaneca, Gabriela Aguilar, y tengo 2 hijas, una nacida en Chiapas y otra nacida en el estado de Guanajuato. Y yo que soy de Chihuahua, así que en el hogar todavía hay mayoría chiapaneca, y ellas dicen que el pozol de Chiapas es más rico que el pozol de Tabasco. Reciban saludos de la Iglesia Reformada Sola Gracia, y cuidado porque aquí hay algunos chiapanecos, creo que puse la bomba allí, a ver si no hay un problema aquí. Reciban saludos de nuestra amada iglesia. Ellos están allá todavía luchando y esforzándose por servir a Cristo. Justamente hoy están en un estudio bíblico en casas. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Agradezco al hermano Enoch y también pues al pastor Juan Carlos, que hace un poquito menos, quizá o más o menos un año estuvimos predicando por allá en Villa, y fue donde nos encontramos con el pastor Enoch. Y gracias por la invitación, hermano. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Mucho gusto, hermanos. Quiero invitarles solo de manera de introducción a releer el texto que mi hermano hizo favor de leer en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y versículo 15. Este texto dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acompáñeme a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Doy gracias a ti, Señor, por la bendición de compartir este tiempo con tu iglesia aquí en este lugar. Gracias, Señor, por la forma en que les has guardado a lo largo de estos 4 años, y suplicamos, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Y esta noche, Señor, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu. Pedimos que seas tú, Señor, mediante el Espíritu, guiándonos a toda verdad. Déjanos, Señor, contemplar de nuevo a Cristo. Déjanos, Señor, ver tu voluntad y la voluntad de aquel que ha sido constituido como cabeza de la iglesia, para así, Señor, someternos nosotros a tu voluntad, tu deseo, el cual es perfecto y es lo mejor, Señor, que podemos hacer en esta tu iglesia, en esta tu casa. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestro texto dice, hermanos, que Pablo le escribe a Timoteo, y lo que quiere decir que la palabra de Dios escrita, la palabra escrita de Dios constituye la voluntad de Dios para con su iglesia. Nosotros como iglesia no estamos inventando la manera de ser iglesia, no estamos recurriendo a otra literatura, no tenemos necesidad de preguntarle a la ciencia y a las artes, y tampoco a la cultura, a la cosmovisión humana, a la sociedad, a la mercadotecnia. No necesitamos nada de eso. Lo que Dios ha escrito en su palabra nos es suficiente para ser iglesia.
cada cosa que debamos hacer como iglesia está allí en la palabra, y Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo. Lo que quiere decir, Timoteo tenía que volver a este libro para así poder definir la voluntad de Dios para la iglesia de Éfeso, la cual él estaba cuidando. Segunda cosa que veo de paso en el versículo 15. Dice Pablo, para que si tardo sepas, y presten atención a esta palabra. Toda persona, todo cristiano, y particularmente aquellos que ostentan el liderazgo en una iglesia cristiana, necesitan ser enseñados. Timoteo necesitaba ser enseñado. Y Pablo le enseña y pone por escrito la voluntad de Cristo para con su iglesia, porque Timoteo necesitaba ser enseñado. Y es importante esto, hermanos, porque si un pastor o un líder en una iglesia considera que ya lo sabe todo, porque por allí hace muchos años está en una iglesia, o porque por allí fue a algún seminario, o porque así lo hemos hecho siempre, así que yo no necesito más enseñanza, yo ya lo sé. Bueno, estamos yendo en contra de esto. Pablo reconoce que Timoteo necesita ser humilde y aprender. ¿Pero qué es lo que tiene que aprender? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso, y lo que Pablo dice, que esa pequeña, o no sé qué tan pequeño hubiese sido, pero que esa comunidad local de creyentes en la ciudad de Éfeso era nada menos que la casa de Dios. En cada lugar, en cada pueblo, en cada aldea lejana, aún sea en el lugar más recóndito del África, donde hay algunos creyentes en Cristo, mediante ese arrepentimiento y esa fe que Dios da, congregados en el nombre del Señor, allí se constituye un lugar en donde Dios habita. En Éfeso, Dios habitaba en esa iglesia, en la comunidad de los santos. Pero Pablo agrega algo más con respecto de la iglesia, porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y lo que está diciendo Pablo es, mira Timoteo, el lugar en donde estás, el lugar en donde te he dejado, es algo tan importante, es algo tan grande, es el lugar donde Dios habita, pero más que eso, la única verdad que existe es la verdad de Dios. Y ese lugar en donde tú estás, en Éfeso, Timoteo, representa la columna y el fundamento de la verdad. No sé cuántos ingenieros hay aquí ni cuántos arquitectos hay acá, pero ustedes deben saber, si saben de construcción, o quizá cuántos albañiles, que las columnas y los cimientos son lo que representa la estructura que sostiene un edificio. Cuando vas a abrir una ventana en una casa, los arquitectos te dicen, ten cuidado porque allí baja una columna. Si vas a perforar para hacer una cisterna, ten cuidado porque allí están los cimientos de la casa. Si tú dañas la estructura de esa casa, la casa se viene abajo, el edificio se cae. ¿Qué es lo que se cae si la iglesia se derrumba? Si fuera el caso, dice Pablo, la verdad de Dios. Lo que la iglesia sostiene, hermanos, es lo que en el mundo no hay en ninguna parte, ni en los periódicos, ni en las redes sociales. Lo que la iglesia sostiene es la verdad de Dios. Es lo que Dios quiere comunicar a este mundo. Eso es algo sumamente importante. Y volvamos atrás un poquito a la línea de pensamiento. Te escribo esto para que sepas, porque necesitas aprender. Y lo que debes aprender es cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento, o baluarte de la verdad. Hermanos, quiero comenzar diciéndoles algo. Probablemente o seguramente algunas de las cosas que habremos de enseñar en esta noche no son exactamente lo que ha sido la práctica habitual de esta iglesia. Probablemente al estudiar lo que estaremos estudiando, mirarán ustedes cosas que habrá de ajustar en esta iglesia local. Pero yo quiero decirles algo, a menos de que ustedes tengan la misma humildad que Timoteo tuvo al leer esta carta, ningún cambio va a surgir. Y a menos de que muestren esa misma humildad de Timoteo al recibir la carta de Pablo y las instrucciones acerca de cómo debía conducirse en la iglesia, entonces no estaremos haciendo la voluntad de Cristo para su iglesia. Y quiero recordarle algo, la cabeza de la iglesia no es el pastor de la iglesia, los diáconos de la iglesia, el hermano que más diezma en la iglesia, la hermana que tiene más control sobre el resto de las hermanas en la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo.
Nosotros no estamos ganando ni imponiendo autoridad sobre la iglesia. Toda iglesia local debe de comenzar sobre este punto. Nosotros nos rendimos ante la autoridad de aquel a quien Dios ha exaltado y ha puesto por encima de todo nombre y de todo reino, en este siglo y en el venidero, y ha constituido por cabeza de la iglesia el Señor Jesucristo. No tenemos derecho ni ninguna autoridad de tomar decisiones sobre lo que no es nuestro. Así que nos sometemos a la voluntad de aquel que ha sido puesto por Dios como cabeza de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Ok, hermanos, entonces comenzamos hablando primero acerca de que el término iglesia significa llamados fuera. Ustedes saben esto. Dios ha llamado a los que ha querido fuera de las tinieblas del mundo y les ha hecho parte de su reino de luz. Considere por un momento lo que significa la iglesia. Es una comunidad de los santos que Dios ha sacado de las tinieblas del mundo y les ha hecho parte de su reino de luz. Aquellos quienes Dios llamó por su gracia constituyen, hermanos, según Efesios 2:10, la obra maestra de Dios, que van a llevar a cabo las buenas obras que Él preparó de antemano. Sin exagerar, hermanos, la iglesia, entendida como todos aquellos santos a quienes Dios ha dado salvación, somos la más hermosa posesión que Dios tiene en este mundo. No hay cosa alguna en el mundo que Dios valore tanto como su iglesia. Cristo ha derramado su sangre por esta iglesia y se ha propuesto santificarla hasta presentarla perfecta en su venida. Él no va a fracasar en su plan perfecto. Él va a santificar a su iglesia. Las puertas del infierno no podrán contra ella. A Dios le importa su iglesia. Y este pueblo que Dios salvó por su pura gracia, hermanos, es el lugar en donde Él habita. Y por medio de este pueblo, lo que antes hizo por medio de Cristo, mientras Cristo caminaba en este mundo, en su ministerio terrenal, Dios lo está haciendo ahora por medio de nosotros en este pueblo. Pablo le escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo caminaba y reconciliaba al mundo con Dios mediante su mensaje, mediante su persona. Bueno, ahora la estafeta nos ha sido dada y es mediante esta comunidad de santos y cualquier comunidad de santos en cualquier lugar del mundo que la misma misión de Cristo, la misma, reconciliar al mundo con Dios, sigue siendo hecha. Cuando la iglesia de Cristo se reúne, hermanos, en cualquier lugar del mundo, sucede algo que no puede suceder en ninguna otra organización humana, ni en una clase en la escuela, ni en un congreso de pastores, ni en una conferencia de empresarios, ni siquiera en la reunión de las más grandes transnacionales del mundo. Lo que sucede cuando la iglesia de Cristo se reúne es que en esta iglesia reunida, Cristo proclama y alaba a su Padre y lo hace unido a aquellos a los que Él mismo llama sus hermanos, sus hijos, sus amigos. Eso no pasa en ninguna otra parte, sino en la iglesia reunida de Cristo. Cristo ha sido dado por cabeza a la iglesia y es Él quien gobierna y es Él quien dirige mediante las personas a quienes Él llama y Él equipa para este trabajo. Si comprendemos, hermanos amados, correctamente la naturaleza de la iglesia, créanme que no nos va a ser muy difícil comprender la importancia de que una iglesia local tenga pastores. ¿Qué tan importantes son entonces los pastores para las iglesias locales? Así como importante es la iglesia para Dios. Dicho de otra forma, tanto así como es importante la iglesia misma para Dios, así de importante es para Dios aquellos a quienes Él encarga el cuidado de su iglesia. ¿Están de acuerdo? Por principio de cuentas, hermanos, hablemos de la importancia de los pastores para la iglesia local. Quiero decirles que las tres personas de la Trinidad están encargadas de llamar y de establecer a aquellos que habrán de ser los líderes en cada iglesia local. Quiero hablar de esto con 3 textos solamente. El primero de ellos es Mateo 9:36. Mateo 9:36 nos pinta una escena de compasión bondadosa en el corazón de Cristo. Dice así la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad,
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este pasaje, hermanos, vemos a Cristo contemplando la multitud. Muchas gracias. Y entonces en su corazón él siente compasión. Y lo que hace es darle una orden a los discípulos y les dice, rueguen al Padre que envíe obreros a su mies. ¿Quién envía a los obreros a la mies? De acuerdo a este texto. El Padre, exacto. La palabra que se traduce aquí como compasión implica una conmoción interna severa. Eso es lo que Jesús está sintiendo. Y seguramente entre esta multitud de gente hay personas enfermas, hay gente doliéndose por distintos quebrantos, hay gente oprimida por un sistema político que no les es conveniente. En este mismo momento hay muchos asuntos por resolver en la vida de esta gente, pero hay una sola cosa que le hace o le provoca una conmoción interna a nuestro Señor. ¿Y saben qué es? Que esas personas están desamparadas y dispersas como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Lo que lamenta Cristo, por lo cual ordena a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, lo que causa esa conmoción es justamente eso, no tienen pastor. Vamos a un segundo pasaje y está en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y sigo leyendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. En este caso, ¿quién es la persona de la Trinidad que llama a los pastores u obispos a apacentar la iglesia? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. En Mateo 9 teníamos que era el Padre, aquí tenemos al Espíritu Santo. Y hermanos, es que la iglesia fue ganada por la sangre de Cristo y su importancia para Cristo es tal que es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, quien se encarga de establecer aquellos que habrán de cuidar a la iglesia por la cual Cristo murió. Tan meticuloso y tan importante es el procedimiento que es el Espíritu quien toma cartas en el asunto para llevar a los pastores a cuidar a la iglesia de Cristo, por la cual su sangre fue derramada. Ahora yo sé, la palabra obispos nos suena muy católico romana aquí, yo les explico, viene del griego episcopos, y no quiero hablar mucho de griego porque sé que hay hermanos aquí muy estudiados que me podrían dar clases de esto, pero esto sé, esta palabra significa supervisores o cuidadores o superintendentes. Así que si usted lee ahí obispos, bueno, no está volviendo a Roma, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo ha establecido a algunos hombres como supervisores, cuidadores, superintendentes sobre su iglesia. Y tengan en cuenta que estos mismos hombres a quienes Pablo reconoce como obispos, antes les llamó ancianos. Lo que quiere decir entonces es que estas dos palabras enfocan o se refieren a la misma persona. La palabra ancianos es la palabra presbúteros, de donde algunas denominaciones obtienen el título presbítero y de donde deriva luego el presbiterio presbiteriano, que es la comunidad de los líderes que vigilan sobre una iglesia. Así que ancianos y obispos es el mismo grupo de estos hermanos que estaban cuidando la iglesia de Éfeso, con los cuales el apóstol Pablo se reúne. Dos palabras que definen funciones distintas si quiere, pero que apuntan a la misma persona. En el versículo 17, la palabra griega simplemente describe una persona más avanzada en vida. La palabra es anciano, no necesariamente en edad, una persona digna de respeto, más allá que el común. Y este respeto a causa de su conducta y a causa de su ejemplo. Ese es un anciano. No necesariamente una persona más grande de edad con canas en el cabello, pero una persona digna de todo el respeto de la iglesia. Pablo, en este mismo versículo 28, dice que el Espíritu les puso para apacentar. Y esta palabra es importante porque ¿qué piensa usted cuando lee apacentar? En un rebaño, en un pastor. Así que tenemos obispo, anciano y pastor. Estas tres palabras definen funciones diferentes, pero son la misma persona quien los desempeña, la misma persona. Lo que quiero señalar y lo que quiero enfatizar es que en este caso es el Espíritu Santo quien establece, pero vea ahora lo que pasa en Efesios 4, 11 y 12. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿De quién está hablando Pablo en este relato de Efesios 4? De Cristo. Él es el que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es lo que hace Cristo en nuestro versículo 11? Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Entonces en Mateo 9 teníamos que era el Padre quien los establece. En Hechos 20 tenemos que era el Espíritu Santo. ¿Y a quién tenemos ahora en Efesios 4? A Cristo. Y es que es toda la Trinidad, el Dios Trino, quien toma parte en establecer a los pastores para el cuidado de su iglesia. Así de importante es su iglesia y así de importante es aquel a quien se le hará este encargo de cuidar esta iglesia. Cristo en Efesios 4 representa la imagen de ese rey victorioso que aplastando a sus enemigos luego les toma y les humilla públicamente, pero luego llega a su pueblo, a su reino, a repartir los despojos, el botín que ha traído del reino ajeno. Y lo que hace Cristo en esta imagen que Pablo nos pone es dar dones a los hombres. Está trayendo regalos a su iglesia. Cada uno de estos personajes que están acá son los regalos que Cristo en su victoria le trajo a su iglesia. Aunque no nos parezca a veces, hermanos, y lo puedo decir con gozo aquí, quizá no lo pueda decir en mi iglesia de la misma manera. En cada iglesia donde Dios ha llamado y constituido y establecido a un pastor para cuidar de esa iglesia, ese pastor, parezca o no, es un regalo de Dios para la iglesia. Cada pastor es eso. Es un regalo de Dios para la iglesia. Ahora, aquí hay algunas palabras que, dado el contexto y dado que una persona habrá de visitar por acá pronto, quiero explicar algunas cosas. Pablo dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Les voy a decir que Pablo fue el último de los apóstoles de acuerdo a 1 Corintios 15:8. Ya no hay más apóstoles. No hay nadie que pueda tener esa clase de prerrogativa y pararse ahora con una clase de autoridad divina a emitir nueva revelación. Si alguien se autonombra apóstol, corra de allí, hermano. No escuche. Huya de esos lugares. Les diré también que es mi convicción personal que hay aún profetas solo en un sentido, en el mismo sentido en el que Pablo lo dice en 1 Corintios 14:3-5. El que profetiza habla a los hombres para la edificación, la exhortación y la consolación. En el Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios dada a conocer al pueblo, la voluntad de Dios expresada al pueblo. Y hoy por hoy una persona podría fungir como profeta, aunque no usaría yo el término en mi iglesia porque podría distraer a algunos. En la misma medida en que esa persona usa la palabra revelada de Dios para animar, exhortar y consolar a otro, él está fungiendo como un profeta de Dios. Pero aquella idea de un profeta que anticipa el futuro, que da órdenes con una pseudo autoridad recibida de Dios, hermanos, eso es un profeta falso. Es un profeta falso. En cuanto al evangelista, bueno, hay opiniones divididas. Yo no tendría mucho problema en reconocer la vigencia de este don. En algún sentido, algunos han escrito que el evangelista es ese misionero, plantador de iglesias que se traslada a otro lugar y comienza a trabajar hasta que establece un grupo y luego ya vienen los pastores para poder servir en ese grupo y él se puede ir a otro lugar a seguir predicando. Yo no tengo problema en eso. Creo que una persona incluso en una iglesia podría fungir como evangelista porque es llamado para esa labor de continuo, está ocupado en ello. Pero el don pastor maestro, que es mi opinión también, que es uno solo, no es que hay pastores y luego maestros, aunque hay hermanos que tienen por Dios y por el Espíritu la posibilidad de enseñar. En este caso de Efesios considero que es un solo don. Por decirles algo, el pastor, de acuerdo a los requisitos que habremos de ver un poco más adelante en 1 Timoteo capítulo 3, tiene que ser apto para enseñar. O sea que no hay un solo pastor que verdaderamente sea pastor llamado por Dios y no tenga la aptitud para enseñar. Lo que quiere decir que pastor y maestro es lo mismo. Pastor, maestro. ¿Puede haber un maestro sin ser pastor? Sí. ¿Puede haber un pastor sin ser maestro? No, no puede haber. Y si el que se para en el púlpito para hablar, cuando le escucha, nadie le encuentra ni pie ni cabeza a lo que dice y salen de aquí más confundidos que nada, entonces quizá esa persona no se ha llamado al pastorado. Es muy probable que no es llamado al pastorado. Ahora, hemos podido notar y hemos sostenido este hecho, hermanos, los que han sido llamados al pastorado, a cuidar la iglesia por la que Cristo murió, son reconocidos y son establecidos para trabajar en las iglesias locales por parte de cada una de las personas de la Trinidad. Eso es maravilloso. Ahora,
Piensen esto. Los que han trabajado en el área de recursos humanos van a entender esto. Cada puesto vacante tiene una lista de habilidades, funciones y aún de carácter. Y es muy importante que si vamos a contratar a una persona para trabajar en un puesto, cualquiera que sea este puesto, la persona que se presenta como aspirante cumpla este perfil. Y si no lo cumple, entonces puedo decirle, ¿sabes qué? No llenas el perfil que necesitamos, quizá debamos esperar que venga otro. Si sucede la cosa como debe suceder y no como a veces pasa por la corrupción, porque luego es el primo y el vecino y el amigo, ¿no? Pero si sucede como debe suceder, cada persona contratada cumple un perfil. Pero pregúntese, hermano, ¿cómo es el perfil de aquella persona a quien Dios llama a cuidar a la iglesia por la que Cristo murió? Si entendemos bien, hermano, desde allí tenemos ahora una situación muy importante a considerar. No podría, por nada del mundo, cualquier persona que no reúna ese perfil que Dios exige, asumir un encargo pastoral. No debería hacerlo. No debería ostentar ningún encargo personal. Una persona que no haya sido meticulosamente evaluada con respecto al perfil que Dios establece. La iglesia no es una empresa. Es la casa de Dios. Y gloria a Dios, Él mismo se ha encargado de dejarnos el perfil definido para que podamos cotejar aquel que es aspirante a pastor con el perfil que tenemos del Nuevo Testamento. Y si ese perfil con el aspirante hacen, como dicen los jóvenes, hacen match, entonces podemos decir, allí hay un pastor llamado por Dios. Ha sido él capacitado por Cristo, por el Espíritu Santo y por el Padre ha sido él establecido. La iglesia de Cristo es mucho más valiosa que cualquier empresa. La misión de la iglesia, hermanos, está definida por Pablo en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice, Cristo es pleno, es completo, es perfecto, es absolutamente santo. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y dice Pablo esto, hermano, asústese conmigo. La meta de Dios para la iglesia es que usted que ha creído en Cristo, cada día, mediante los medios de la gracia, la oración, la palabra, la comunión con la iglesia, cada día usted avance un paso más y un paso más y un paso más en parecerse a Cristo. La meta de Dios para la iglesia es que cada uno de sus santos llegue a la estatura de Cristo. Y déjenme aquí darle una exhortación de paso. Si usted mira hacia atrás en su vida, ahorita estamos comenzando el año todavía, pero mire a febrero del 2023, ¿cómo era usted? Y si no ve un avance, asústese, hermano. Si usted no ve que está ahora ganando mejores victorias en contra del pecado, preocúpese, hermano. Si sigue allí todavía luchando de la misma manera que luchaba, con los mismos pecados que luchaba hace un año, preocúpese, porque no es normal. Todo cristiano debe de estar en una ascendencia, en parecerse cada vez más a Cristo. En la iglesia de Cristo, aquellos dichos de soy así, así nací y así me moriré, tienen que ser echados a la basura. No tienen lugar para nada. A mí no me hablen porque yo he sido así, no sé, así soy. No, eso no cabe en la iglesia de Cristo. El Hijo de Dios tiene que ir siendo transformado a la imagen de Cristo. Pero solo lo que quiero decir es, esa es la meta del Señor, formar a todos a la imagen de Cristo. Entonces le hago una pregunta. ¿Cómo debe ser la persona que está a cargo de una iglesia local en donde la meta es que cada uno sea formado a la imagen de Cristo? ¿Cómo debe ser? Vamos a hablar de las cualidades para los pastores de la iglesia local. Y ahora me detengo a meditar un poco aquí, hermanos. Si yo quiero ser un catedrático de la UNAM, yo simplemente puedo estudiar demasiado sobre el área que yo voy a enseñar. Si es para ingeniería, tal vez deba ser un experto en matemáticas y en otras ciencias. Y yo puedo estudiar todo eso. Puedo vivir un caos en mi familia. Puedo ser un adicto. Puedo ser un hombre violento.
Puedo ser un grosero y un patán en mi familia. Y puedo ser un brillante catedrático de la UNAM. ¿Está de acuerdo conmigo que eso se puede? Se puede, sin problema alguno. Nadie en la UNAM me va a preguntar a mí cómo trato a mis hijos. Si estoy casado, divorciado o en qué situación vivo. Nadie me va a preguntar. Nadie me va a preguntar a mí si soy una persona de tal o cual temperamento. A nadie le importa. Lo único que importa es que dé yo bien mi clase. Fuera de eso, no hay más. Hermano, esa idea, bórrela de la Iglesia de Cristo. Puede ser que una persona sea muy hábil en cumplir todas las funciones que un pastor cumple. Es probable que sea un hombre brillante en la consejería bíblica. Es probable que sea una persona brillante en la exposición de la palabra. Es muy posible que sea una persona sumamente organizada que puede establecer planes, proyecciones, metas y guiar a la iglesia a todo eso. Pero aquí hay un problema. Si la vida de esa persona no está caminando más que el resto en parecerse a Cristo, esa persona está descalificada para estar al frente de la iglesia. No importa cómo predique, no importa qué tan bueno es en la consejería, no importa qué tan hábil sea haciendo proyecciones y planes y metas. Hay iglesias que dicen, es que hay que hablarle al pastor aquel, porque aquel viene y rápido nos organiza y compramos terreno y hacemos templo. Ese es el bueno, hay que hablarle y contratarlo. Después que tengamos el templo lo corremos otra vez. Este tipo de prácticas luego las hacen algunas iglesias, hermanos. Estamos pasando por encima de la voluntad de Dios para su iglesia. La meta es muy alta y por lo tanto el carácter y el perfil de aquel a quien Dios establece es también muy alto. Ahora, piensa en eso, ¿cómo debe ser reconocido un pastor? Perdón, hermanos, si puedo tocar algo que no sea lo normal aquí. Pero yo también vengo de una iglesia muy, muy, muy bautista. Bíblicamente le pregunto, ¿un pastor de una iglesia llega a ser pastor porque el comité de púlpito evaluó que predicaba bien? ¿Es correcto con la Biblia? Hermano, no es correcto. Le digo una cosa más, una pregunta más. ¿Es correcto bíblicamente que una persona llegue a ser pastor por ser la persona más influyente y generosa de la iglesia o la comunidad local? No es correcto. Es correcto que una persona llegue a ser pastor porque es hijo del pastor que ha tenido muchos años pastoreando y es un anciano ahora. No. Todo pastor auténtico, hermanos, debería llegar a ser pastor cuando la iglesia unida puede verificar que esa persona cumple con el perfil que Dios establece en su palabra. No hay otro camino. No hay atajos para esto. Ni siquiera la preparación académica de un seminario nos da la licencia para postularnos y asumir un encargo pastoral. Entonces, ¿cómo debe suceder esto? ¿Saben? La respuesta está en 1 Timoteo capítulo 3, que acabamos de leer. La labor de Timoteo era establecer a ancianos. La labor que Pablo le encargó a Tito también en Creta era establecer ancianos o pastores. Pero para esto Pablo les dejó una lista de requisitos. Lo primero que aparece en la lista de 1 Timoteo 3 es que esa persona debería ser irreprensible. Usted diría, bueno, pues entonces nadie califica, todos somos pecadores. Pero lo que está significando esta palabra es que esa persona no puede ser acusada con éxito de algo, está libre de cualquier defecto u ofensa escandalosa, no puede sorprenderlo. El término significa no hay un hilo que sale de su vestido del cual tú puedas tirar, no hay nada en la vida de ese hombre de quien alguien pueda asirse para traerle abajo en el ministerio. Nadie podría con éxito acusarle de nada. No significa impecable. Pero luego dice marido de una sola mujer. Y algunos dicen, bueno, entonces los solteros no califican. No necesariamente. ¿Sabe a qué se refiere este término? Se refiere a pureza en el ámbito moral y sexual. Una persona con adicción a la pornografía no es apto para ser pastor de la Iglesia de Cristo. Una persona que es un ojo alegre, como se usa vulgarmente decir, no es apto para estar en la Iglesia de Cristo. Una persona
que tiene problemas con este tema no podría jamás estar al frente de una iglesia. Ser sobrio. Eso significa que piensa con la cabeza clara, que no es dado a ningún exceso que entorpece sus sentidos. No es que reacciona de acuerdo a cómo se siente, no es de acuerdo a cómo se levantó en la mañana. Es una persona equilibrada, piensa siempre con la cabeza clara, no está dominada por nada. Es prudente, el hombre prudente es disciplinado, vive bajo las prioridades de la palabra, entendiendo bíblicamente todo su entorno y respondiendo a él con trabajo y disciplina. Es una persona con una mente segura, equilibrado, estable, determinado. Es así el perfil del pastor de la iglesia. Es decoroso, dice también. Esta es una persona simplemente ordenada. Ordenada. Mantiene en orden todos sus asuntos. No es que su vida es un caos. No, él está en orden en todo. Va al día con los pagos que tiene que hacer. No es que tiene la gran cuenta del agua, de la luz y del teléfono. No es que luego no ha pagado el predial en 10 años. No es una persona que pierde todo porque no sabe dónde tiene las cosas. No es esa clase de persona. No es esa clase de persona. Decoroso significa ordenado. El ministerio, hermanos, no es una ocupación para un hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y de actividades no organizadas. Pablo dice a Timoteo, debe ser hospedador. Esto define al hombre hospitalario y particularmente generoso con los huéspedes y los necesitados. Debe ser el primero en mostrar su disposición para ayudar con benignidad y amor sincero. Es un hombre generoso. En el tiempo en que esto es escrito, había muchos predicadores itinerantes. Algunos llegaban a las iglesias y eran autorizados por otra iglesia, pero no eran reconocidos en la iglesia. Y aún así, el pastor debería estar dispuesto para recibirles en casa, proveerles alimentos y atender sus asuntos. Aún en muchas ocasiones deberían de guiarles para que continuaran en su trabajo, predicando del evangelio. Al mismo tiempo, el que un pastor sea hospedador, ¿sabe qué significa? Que esa persona puede permitir a los demás venir a su hogar porque no tiene nada que ocultar. No tiene nada que ocultar. Cualquier persona puede llegar y ver cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi esposa, cómo soy con mis asuntos, cómo está mi casa. Cualquier persona puede venir y comprobar eso. Tiene que ser apto para enseñar, y la palabra es didáctico. Si yo quiero decir de 3 circunstancias en las que una persona es apta para enseñar. Lo primero de ellos tiene que ver con la capacidad de comunicar o instruir a otros. Esto es absolutamente necesario, porque la labor prioritaria del pastor es la enseñanza. Así que si ese pastor es malo enseñando, entonces está perdiendo lo que es su función primordial en la iglesia. Por eso les decía, tú no quieres estar en una iglesia donde el pastor no es apto para enseñar. Habilidades didácticas. Pero también esta aptitud debería verificarse por un profundo conocimiento doctrinal y teológico. Él debe saber cómo refutar los errores de los que se oponen. Un pastor ignorante de teología y de Biblia y de doctrina no es apto para la iglesia de Cristo. Hay muchas amenazas que se sufren en las iglesias y cada pastor debe estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Cada pastor debe hacerlo. Si cada cristiano debería estarlo, por sobremanera el pastor debería estarlo. Y finalmente, creo, en cuanto a apto para enseñar, un pastor debería al mismo tiempo tener un respaldo de vida en cada cosa que él enseña. Eso define su aptitud para enseñar. Él puede exhortar a los hermanos en la iglesia porque tales cosas con las cuales él exhorta a la iglesia son una realidad en su vida. Ahora, Pablo sigue, no debe ser un hombre dado al vino, no debe tener fama de bebedor, no debe ser pendenciero. ¿Sabe lo que es esto? No debe ser un pleitista, no debe tener una mecha corta. Si de todo está armando un conflicto, no es apto para la iglesia de Cristo, no es apto para cuidar la iglesia. Hay 1000 asuntos que detonan el enojo en la iglesia de Cristo. Y si esa persona no puede controlar el enojo, no, cualquier día va a agarrar a golpes a los hermanos, ¿saben? Ese pastor
no puede ser un hombre pendenciero. Debe ser amable, debe ser apacible. Eso habla de gentileza, de un hombre equitativo, justo. Debe gobernar bien su casa. Esa es una de las cosas que sabemos, y quiero decir algo acá, hermanos. No depende del pastor el que sus hijos sean salvos, porque en él no está la capacidad de dar salvación. Pero mientras ellos están viviendo en su casa, él es responsable de mantener todo asunto en orden. A eso se refiere que gobierne bien su casa. Cuando se habla en Tito de lo mismo, dice que tenga hijos creyentes. No se confunda. Lo que quiere decir que deben ser hijos fieles. Es decir, gente que tiene, hijos que tienen una conducta de respeto a la autoridad de su padre. Si una persona no puede gobernar su casa, no tiene autoridad y permiso para gobernar la iglesia de Dios. Hace algunos años exhorté a un pastor que estaba incumpliendo esto. Y yo le decía que él no era apto para el ministerio. Y él dijo, no, yo enseñé, yo traté de guiar, yo hice todo lo que pude. Si la cosa salió mal, eso ya no es mi culpa. Eso no es una excusa correcta. No es. Si una persona no pudo finalmente controlar todos los asuntos en su casa, por amor a la iglesia de Cristo, debería dejar el encargo pastoral y permitir que la iglesia aún se quede sin pastor, si ese fuera el caso, mientras él resuelve todos los asuntos que en su casa debe resolver, y posteriormente la iglesia podría valorar si ese pastor podría volver a ser pastor. Esto es importante, hermanos, porque es la iglesia de Cristo. No es un club de hermanos, de amigos, que nos reunimos los domingos y la pasamos muy bien. Esto es la iglesia de Cristo. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. El anciano será tentado muchas veces con el orgullo. Y por esta razón, cuando una persona es nuevo en la fe, su carácter podría ser probado tan duramente que podría una persona envanecerse. Así que si una persona es muy nueva en la iglesia, nueva en la fe, no es el momento para poder darle el encargo pastoral. Al final dice, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quiere saber si la persona que es un aspirante a pastor reúne estos requisitos y es una persona que tiene buen testimonio? Bueno, vaya y hable con sus familiares inconversos, vaya y hable con sus vecinos de enfrente, vaya y hable con sus compañeros de trabajo y pregunte referencias sobre esa persona. Y creo que esa es la responsabilidad de toda iglesia local antes de concederle el encargo pastoral a alguien. Ahora bien, hermanos, no es la iglesia la que está llamando, evaluando o estableciendo a los pastores. Es Dios. Es el Dios trino, ya lo hemos visto. Lo que hace la iglesia es reconocer el llamado que Dios les ha hecho. ¿Cómo lo hace? No de una manera subjetiva, lo hace de una manera muy objetiva, mirando esta lista y cotejando que esta lista se cumpla en la persona que vamos a recibir como pastor. Yo asumí un encargo pastoral hace más o menos 8 años sin saber esto. Llamado por un grupo de diáconos empoderados, dije, está bien, yo me hago cargo de la iglesia, no pasa nada. Era un ignorante de estas cosas. Sufrí las consecuencias de eso y lloré las consecuencias de eso como no tienen idea. Pero después de que fuimos expulsados de aquella iglesia, al comenzar nuevamente con un grupo de personas fieles que entendían el evangelio, yo les dije algo, hermanos, ahora entiendo esto y quiero decirles algo, no me llamen pastor. Voy a fungir como tal, pero no me llame nadie pastor. Voy a seguir predicando, voy a seguir visitando, voy a seguir aconsejando, voy a seguir enseñando. Y después de un tiempo, de un buen tiempo, ustedes me van a evaluar de acuerdo a esto. Y si consideran que mi carácter prueba estas cosas, entonces llámenme pastor. Entonces establezcanme como pastor, no antes, por favor. Hubo molestia porque eso era un poco inusual. Sin embargo, hicimos ese ejercicio. Y gloria a Dios, la iglesia dijo, está bien, estamos de acuerdo. Creemos que Dios te ha llamado a ser pastor. Entonces adelante. Y una vez que la iglesia reconoce a un pastor, entonces la iglesia se somete a ese pastor. Por eso es tan importante y es tan delicado, porque los pastores, de acuerdo a lo que dice Pedro, velan por las almas de las ovejas como por quienes habrán de dar cuentas. En otro sentido, está usted, hermano, hermana,
al reconocer a un pastor, confiriéndole a él el cuidado de su propia alma. Este asunto es bien serio. Si esa persona no es capaz, no es llamada, no es apta y usted le está confiriendo el cuidado de su alma, eso es bastante peligroso y no le recomiendo hacerlo jamás. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones, hermanos, por las que Dios quiso en su voluntad que las iglesias tuvieran más de un pastor? Y aquí estoy entrando a un tema que se relaciona directamente, pero que es parte de lo que el Nuevo Testamento da testimonio con respecto a los líderes en las iglesias locales. Y le voy a decir algo, hermano, hermana, es voluntad de Dios que sus iglesias sean gobernadas, lideradas, guiadas, cuidadas, pastoreadas por un equipo de pastores, más que por una sola persona. Sé que rompe mucho con lo que estamos acostumbrados, pero quiero leerle algunos textos respecto de esto. En cada iglesia local debería haber un grupo de pastores trabajando juntos y todos estos pastores deberían tener la misma autoridad, aunque no todos tengan necesariamente la misma función. Quiero llevarles un recorrido breve por el Nuevo Testamento. Filipenses 1:1. Escuchen. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Se trata de ¿cuántas iglesias, hermanos? De una. Con los obispos y los diáconos. Hay una iglesia en donde hay obispos. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Está en singular o está en plural? Está en plural. Pablo pudo haberle dicho: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con el obispo y los diáconos. Pero habla los obispos y los diáconos. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es la iglesia de Antioquía enviando ayuda a los ancianos de Jerusalén. ¿Y lo hacen por medio de qué? De los ancianos. Una iglesia enviando a sus ancianos a llevar una ofrenda. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es la iglesia de Jerusalén, una iglesia en Jerusalén donde hay varios ancianos cuidando de esta iglesia, no era uno solo. Salté Hechos 11:30. No salté Hechos 11:30. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas. Hechos 14:23. Pablo explica a Bernabé que constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. ¿Cuántos? Más de uno en cada iglesia. Eso es el testimonio de toda la Escritura, de todo el Nuevo Testamento. Pablo le escribe a Timoteo, está en la iglesia de Éfeso y le indica en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. ¿A qué iglesia le escribe? A una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y le dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Había más de un anciano en la iglesia de Éfeso. La orden de Pablo a Tito es: te dejé en Creta para que establecieses ancianos, plural, toda la vida. Es un testimonio abrumador en el Nuevo Testamento. Solamente les leo la opinión del doctor Strauss. Él dice: el Nuevo Testamento mantiene un patrón constante de un liderazgo pastoral compartido. Liderazgo pastoral compartido. Ahora, ¿por qué razón Dios hace que el liderazgo de los pastores sea compartido? Le tengo algunas razones y son todas muy buenas. Y si usted pone atención a cada una de ellas, se va a dar cuenta que estas razones pudieron haber evitado que una iglesia se dividiera, que una iglesia sufriera el daño por pastores abusivos, que una iglesia terminara casi disolviéndose por circunstancias impuestas cuando había un solo pastor. Tener más de un pastor salvaguarda a la iglesia de los abusos que podrían surgir por parte de un pastor que actúa con prepotencia y orgullo. Hermanos, hermanas, puede que haya pastores que comienzan muy bien, pero quizá en un momento de su ministerio pastoral se llenan de orgullo. La lucha por controlar las emociones en el pastorado no es algo fácil. Muchas veces
eres motivado al enojo, a la frustración, a la desilusión, al desánimo, al abandono, aún a la depresión. Ustedes deben saber que hay una cantidad creciente de pastores quitándose la vida. Eso es increíble. El reto de ser pastor es algo muy difícil y podría ser que en medio de una lucha tan fuerte en las emociones de un pastor, esa persona termine llenándose de orgullo y actuando con prepotencia ante la iglesia. Si hay un solo pastor, la iglesia sufrirá un daño severo. Pero si hay una comunidad de pastores, este pastor podrá ser pastoreado, cuidado por el resto de pastores y entonces la iglesia será salvaguardada. Es lo que dice esta afirmación. El doctor Strauss dice, la única esperanza para romper con el terrible abuso de autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es hacer que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. Una verdadera rendición de cuentas. Cada uno de los pastores que han sido llamados y reconocidos por la iglesia se rinden cuentas uno al otro y entonces eso está protegiendo como una clase de blindaje la iglesia local. Ahora, si usted piensa que los pastores ya han superado definitivamente y para siempre la lucha contra el pecado, no. Y por eso también es importante que haya un equipo de pastores en donde un pastor pastorea a otro pastor y lo ayuda a vencer en las luchas que él está teniendo. Le ayuda, le apoya orando. Un equipo de pastores, hermanos, conseguirá que todos juntos, unidos en esa rendición de cuentas mutua, ganen madurez, ganen carácter. Y con eso la iglesia puede ser resguardada de las amenazas que vienen desde dentro del liderazgo, porque no se olviden que también Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20, que de entre ellos mismos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. El liderazgo compartido, hermanos, en la iglesia local produce un equilibrio. Los pastores, no importa cuán hábil, inteligente y capaz sea un solo pastor, no es suficiente para cubrir todas las áreas que una iglesia necesita. Hay demasiadas funciones y es necesario un equipo. Y hermanos, yo sé, ustedes no pueden fabricar un pastor. Les quiero llevar al punto donde iniciamos acá. Jesús ve la multitud y es movido a compasión y hace una oración, hace una petición a los discípulos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si somos conscientes de estas verdades, probablemente tengamos algunas cosas que ajustar. Son, hermanos amados, una iglesia joven. Están a buen tiempo de hacer muchos ajustes, de poner en orden las cosas. Están a muy buen tiempo. Esta no es una idea mía. Esto es la palabra de Dios. Esta es la voluntad de aquel que es cabeza de la iglesia. Él es el que está hablando acá. Si tenemos que hacer algo es por obediencia y sujeción a Él, porque necesitamos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Y si hacemos esto, hermanos, en unos años podría ser que Dios responda a nuestra oración y nos conceda en su gracia más regalos que cuiden este rebaño. Personas que tengan el don de enseñar, personas que puedan vigilar como superintendentes, personas que puedan apacentar este rebaño. Y quizá en unos 10, 15 años hay un verdadero equipo pastoral, sano, fuerte, que está conduciendo este rebaño en un caminar hacia parecernos a Cristo. Esa es la voluntad de Cristo para su iglesia y es lo que quería comentarles en esta noche, hermanos. Damos gracias a Dios. Padre, sabemos que necesitamos todos, Señor, en cualquier iglesia, seguir vigilando nuestras prácticas, nuestras metodologías, para honrar a Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Señor, hay demasiadas cosas en las que necesitamos ser enseñados y por eso te ruego que nos hagas a todos nosotros aquí diligentes para mirar en tu palabra y desde tu palabra, Señor, con un cuidado meticuloso, buscar tu gloria y en obediencia hacer todas las decisiones, todos los cambios, todos los ajustes de todas aquellas cosas en las que tenemos que cambiar.
Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdales, Señor, a poder luchar porque todos ellos constituyan una iglesia sana, porque Cristo es digno de esta iglesia. Cristo merece una iglesia que camine en obediencia a Él, porque cada hermano y hermana que está aquí, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido adoptado como hijo tuyo por su arrepentimiento y la fe que tú mismo le has dado, que cada uno de ellos, Señor, busquen tu gloria y caminen paso a paso en parecerse más y más a nuestro Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, para Paraíso, para Tuxtla Gutiérrez, que en tu misericordia, tú que eres el Señor de la mies, envíes obreros a tu mies, porque te lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, hermano.